Bien, jóvenes, continuamos. Estamos en la parte de alquinos, donde habíamos indicado de que la fórmula que se utiliza, en este caso, es CnH2n-2, donde n adquiere los valores de 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, dependiendo del número de carbonos que tenga ese compuesto químico orgánico, ¿no? Ahora, basándonos en la nomenclatura IUPAC, vamos a nombrar los tres primeros, los cuatro primeros en este caso, ¿no? Por ejemplo, el elemento etil, ¿no? Basándonos en esta formulita, N adquiere el valor de 2, ¿no es cierto? Estamos hablando de dos carbonos. Y acá, bueno, en cuanto a hidrógeno, si N vale 2, 2 por 2, 4 menos 2, 2, ¿no? O sea que este compuesto tiene dos carbonos y dos hidrógenos. La fórmula semidesarrollada representamos con carbono e hidrógeno, y acá está el triple enlace, ¿no? Es lo importante, fíjense, acá colocamos tres líneas, ¿no? Carbono, hidrógeno y carbono, hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el propino? Fíjense. Al indicar el prefijo prop, nos da la idea de que vamos a tener en este caso tres carbonos, ¿no es cierto? Tres carbonos. Ahora, si n vale en este caso 3, perdón, n vale 3 en este caso, 3 por 2, 6, menos 2, 4. Acá tenemos 4 hidrógenos, ¿no? Ahora, ¿cómo desarrollamos en este caso la fórmula precisamente semidesarrollada, ¿no? Carbono, hidrógeno 3, acá el triple enlace solamente con carbono, y luego al final carbono, hidrógeno 3. Acá nuevamente en la fórmula semidesarrollada tenemos que realizar una comprobación, ¿no es cierto?, de que se tiene que tener 3 carbonos y 4 hidrógenos, según esta formulita, ¿no? Y precisamente acá tenemos 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? Y tenemos también 4 hidrógenos. Acá está 3 y 1, 4. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa en este caso cuando empezamos a hablar desde el elemento butino? Habíamos indicado de que hay que identificar con un número, decíamos, el lugar donde se encuentra el triple enlace, ¿no? Por ejemplo, si nos referimos a 1-butino, donde al indicar el elemento butino nos da la idea de 4 carbonos, y basándonos en esta formulita vamos a tener 6 hidrógenos. Entonces la fórmula semidesarrollada se procede de la forma carbono, hidrógeno, triple enlace solamente con carbono esta vez, ¿no? Simple enlace con carbono, hidrógeno 2 y al final carbono, hidrógeno 3, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el 2-butino? En 2-butino, donde butino obviamente sigue siendo esta misma fórmula de carbono 4, hidrógeno 6, pero esta vez el 2 nos indica precisamente esta posición. Si es la posición 1, es la posición 2, ¿no es cierto? Entonces, tendremos carbono, hidrógeno 3, simple enlace. Acá colocamos carbono, carbono, y entre ellos están con un triple enlace, ¿no? Y al final colocamos carbono, hidrógeno 3, ¿no es cierto? Y también comprobamos fácilmente de que en la fórmula semidesarrollada se tiene también 4 carbonos y se tiene 6 hidrógenos, ¿sí? A ver, ¿qué pasa con el 1-pentino? Esta vez pent nos indica 5 carbonos, ¿no? Hasta 5 carbonos. Y basamos esta formulita, si n vale 5, 5 por 2, 10, menos 2, 8, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener 8 hidrógenos, ¿no es cierto? Y la fórmula semidesarrollada procedemos, fíjense, precisamente de esta manera, ¿no? Al indicarnos en este caso 1-pentino, entonces directamente esta es la posición 1 en este caso, ¿sí? En triple enlace, con el carbono nada más, luego tenemos carbono, hidrógeno 2, simple enlace con carbono, hidrógeno 2, y al final colocamos carbono, hidrógeno 3. Acá también debemos comprobar de que en la fórmula semidesarrollada debemos tener 5 carbonos, acá está 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y 8 hidrógenos, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, y 2, 5, y 3, 8. ¿Sí? Ahora, si
nos referimos a 2-pentino, ¿verdad? Acá la fórmula del pentino sigue siendo carbono 5, hidrógeno 8, pero en la fórmula semidesarrollada, al indicarnos 2-pentino, tenemos que colocar ya en esta posición, diremos así, el triple enlace, ¿no? Carbono, hidrógeno 3, acá carbono. Y en este caso, entre carbonos, cuando se tiene ya, aparte del 1, se tiene una otra posición más adelante, se tiene que tomar en cuenta siempre entre carbono y carbono, ¿no es cierto? Acá se tiene el simple enlace entre carbono y carbono, simple, carbono, hidrógeno 2, y también enlace simple con carbono, hidrógeno 3, ¿no? Con lo cual también acá se cumple de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y se tiene 8 hidrógenos, ¿no? Acá, bueno, 2 y 3, 5, acá con 3, 8, ¿no? De esa manera, fíjense, también podemos seguir procediendo con 3-pentino, ¿no es cierto? Seguramente irá acá, ¿no es cierto? Con el 4-pentino, ¿verdad? Y también podemos proceder con el otro elemento. Estaríamos hablando ya del hexino, ¿no? 1 hexino, 2 hexino, 3 hexino, ¿no? Y de esa forma ir desarrollando esta formulita de acuerdo a esta fórmula general que se conoce, ¿no? Entonces, ustedes también vayan practicando, ¿verdad? De qué manera pueden ir definiendo ya estas fórmulas químicas para estos elementos relacionados en este caso con los alquinos. ¿Sí? Bien, ahora sí nos referimos a los hidrocarburos cíclicos. Estamos en los alifáticos, ¿no? En el esquema que les he mostrado, ¿no es cierto? En los alifáticos, ¿qué estaba? Están los alcanos, los alquenos y los alquinos, pero también están los cíclicos, ¿no es cierto? Decíamos. Ahora, ¿qué pasa en los hidrocarburos cíclicos? Decimos de que son compuestos que presentan sus átomos de carbono unidos formando anillos o cíclicos. Estos elementos ya son cíclicos, ¿sí? A ver, vamos a tomar en cuenta el primer grupo de estos elementos cíclicos, los cuales están esta vez, bueno, representados por ciertas figuras geométricas, ¿no es cierto? A ver, entonces vamos a colocar como subtítulo, esta vez voy a dividir en dos partes la pizarra, bueno, de esta forma, y voy a colocar como subtítulo cicloalcanos. A ver, ¿qué pasa con los cicloalcanos? Decimos, son hidrocarburos de cadena cerrada. Son, decimos, hidrocarburos, bueno, hidrocarburos indicaremos de cadena indicaremos cerrada, ¿sí? Tienen enlace covalente simple. Decimos, tienen enlace covalente simple, ¿no? Covalente, indicamos simple. A ver, la fórmula en la cual se basa este tipo de, o estos cicloalcanos más bien diremos, ¿no es cierto? Su fórmula, decimos, su fórmula, indicamos es. En este caso nos vamos a referir a CN, ¿no? Hidrógeno 2N, directamente. ¿Dónde, esta vez, fíjense, qué valores adquiere en este caso N? Si estamos hablando ya de un elemento cíclico, ¿no es cierto? N, en este caso, ya empieza desde 3, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿no? Números naturales, ¿no es cierto? Pero además, aclaramos de que se presentan, diremos, se presentan por figuras geométricas. Decimos, se presentan por figuras, indicamos, geométricas. ¿Sí?
se representan. Bueno, a ver, veremos un primer ejemplo. Decimos por ejemplo. A ver, acá indicamos inciso A. ¿Qué tal si en este caso voy colocando, fíjense, carbono, hidrógeno 2, acá también carbono, hidrógeno 2, acá también coloco carbono, hidrógeno 2, ¿no? Ahora, el tipo de enlace que se realiza, acá fíjense bien, tiene enlace covalente, decimos simple, ¿sí? Lo cual nos da la idea de que vamos a ir de esta forma, solamente con enlace covalente simple. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes notarán de que directamente acá se forma la figura de un triángulo por la posición que tienen estos elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno 2, ¿no? A la realidad, pero ¿por qué está colocando acá directamente hidrógeno 2, hidrógeno 2? Fíjense precisamente para que se cumpla esta formulita, ¿sí? En los cicloalcanos, ¿no? Deseamos de que N adquiere valores ahora a partir de 3, ¿no? Además son hidrocarburos, en este caso decimos de cadena cerrada. ¿Qué significa cadena cerrada? De que estamos hablando precisamente de un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, acá notamos de que en esta forma estructural, fíjense, se tiene 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? ¿Y cuántos hidrógenos? En este caso, 2, 2 y 2, 6 hidrógenos, ¿no? Por lo tanto, su fórmula química va a ser, en este caso, carbono 3, ¿no es cierto? Y acá 3 por 2, 6, 6 hidrógenos. Entonces, de tal manera que, en este caso, su fórmula química va a ser carbono precisamente 3, ¿no es cierto? Hidrógeno 6. Hidrógeno, en este caso, indicamos 6. Por lo cual estaría cumpliendo con esta fórmula. Ahora, ¿qué nombre recibe esta estructura química? No es nada más que el ciclo propano. Es el ciclo propano, ¿no? Y se representa mediante un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa ahora con otros elementos? Por ejemplo, indicamos inciso B. En este nuevo inciso, a ver, hago notar estos elementos. Hidrógeno 2, carbono. A ver, carbono, hidrógeno 2. Acá también, a ver, hidrógeno 2, carbono. Acá también carbono, hidrógeno 2. ¿No es cierto? Ahora, como tienen enlaces simples, fíjense, vamos a unir directamente mediante estas líneas. ¿Sí? De esta manera. ¿No es cierto? Ahora, fíjense, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma geométrica vamos a tomar en cuenta acá? Obviamente tiene la forma de un cuadrado. Subtende esta forma. ¿No es cierto? ¿Cuál es su fórmula, en este caso, la química? Fíjense, es el C4H8. Perdón. Estamos hablando de H8. ¿Sí? Y es el ciclo. ¿Qué ciclo será? Ciclo butano, ¿no? ¿No es cierto? Es el ciclo butano. ¿No se acuerdan? ¿Sí? A ver, veamos unos ejemplos. Esta vez indicaremos con 3, o más bien con 5 átomos de carbono. Bueno, en este caso entonces vamos a poder representar con, a ver, carbono, hidrógeno 2. Acá coloco
hidrógeno, 2 carbono. Acá represento el carbono, hidrógeno, 2. ¿Sí? Acá represento hidrógeno, 2 carbono. Acá represento el carbono, hidrógeno, 2. ¿Sí? Unidos mediante un enlace covalente simple. Bueno, de esta forma, ¿no? Algo así. ¿Qué forma tiene? Obviamente tiene la forma de un pentágono. ¿No es cierto? Estamos hablando ahora de esta figura. Fíjense. ¿Sí? Hablamos de esta figura. Donde en estos puntos precisamente se van ubicando estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, basándonos nuevamente en esta formulita de los cicloalcanos, la fórmula, en este caso, cuando está actuando con 5 carbonos, ¿no es cierto? Podemos indicar entonces carbono 5, hidrógeno 10. ¿Sí? ¿Y qué nombre recibe? Es el ciclo pentano, ¿verdad? ¿No es cierto? Estamos hablando del ciclo pentano. ¿Sí? Y así, fíjense, ustedes también pueden hacer para 6 átomos de carbono, ¿no? ¿Qué forma va a tener? Va a tener la forma, obviamente, de un hexágono. Entonces, vean esta otra nueva figura. ¿Cuál va a ser el comportamiento, no es cierto?, de esta nueva figura pero se va a tener esta vez 6 átomos de carbono. ¿Qué pasa con 7? ¿Qué pasa con 8? Entonces, repito, se los dejo a ustedes, ¿no es cierto?, para que vayan también desarrollando. Y vayan también tomando en cuenta la fórmula química y el nombre que recibe ese cicloalcano. ¿Están de acuerdo? A ver, por otro lado, también vamos a referirnos a los radicales de los cicloalcanos. Entonces, nos referimos esta vez a este tipo de radicales. ¿Sí? Voy a colocar como subtítulo radicales, decimos, a ver, de los cicloalcanos. De los indicaremos alcanos. Al hablar de radicales, tal como hemos hecho referencia a los alcanos, ¿no es cierto? Solamente resulta un radical de restarle, hemos dicho, un hidrógeno a un elemento alcano. ¿Sí? Decimos entonces de que se originan por la pérdida, se originan, indicaremos por la pérdida, bueno, por la pérdida, indicaremos, a ver, de un átomo de hidrógeno, de un átomo, diremos, de hidrógeno, ¿no es cierto? De un átomo, diremos, de hidrógeno, de un cicloalcano. Decimos de un cicloalcano, ¿no? Su fórmula es, fíjense, esta fórmula nos interesa más que todo. Su fórmula, decimos, es de este tipo de radicales, ¿no? Es el CnH2n-1. Esta es la fórmula que ahora vamos a aplicar.